Muy buenas a todos, soy Federico Romero, esto es el canal de YouTube de Historia y Roma Antigua y hoy vamos a hablar, vamos a dejar un poquito de lado las entrevistas y vamos a hablar de un personaje que, bueno, me hizo reflexionar. El otro día me comentaban en nuestras redes que Caracalla, me hablan de Caracalla, ¿no? Y me decían que había sido un hombre muy cruel, no sé si influenciados por la serie de Those About to Die, ¿no? Y pensé que una y otra vez caemos en el error del presentismo, ¿no? De juzgar a la gente en el pasado con los valores que tenemos en el presente. Así que bueno, al final digo, vamos a describirlo tal cual, vamos a describir los hechos y luego dejemos que cada uno, si quiere, le ponga las etiquetas o las denominaciones que quiera a cada personaje, ¿no? De acuerdo a su escala de valores, aunque repito que no debemos juzgar a la gente que vivió hace 1800 años más o menos con nuestros valores actuales, ¿de acuerdo? La verdad es que Caracalla, dentro de lo que es la época, sí que fue un señor un poquito, vamos a decir, duro, ¿no? Un señor que no tenía problemas, ¿no? A la hora de acabar con la vida ajena. Desde muy pequeño se llevó ya mal con su hermano Geta. Hay fuentes que afirman que esta rivalidad partía de una carrera de cuadrigas, ¿no? En la que se enfrentaron, ¿no? No lo sabemos muy bien. Evidentemente tenían edades muy parecidas, próximas y competían por el poder. Sabían que cuando su padre muriera, solo uno de los dos podría ser, podría ser el emperador, ¿no? El sucesor de Septimio Severo. A pesar de los intentos de mediación de su madre, Julia Domna, y de su padre, pues las cosas realmente no salieron bien, ¿no? En cuanto faltó esa figura de autoridad, en cuanto Septimio Severo muere en Britania, las cosas se acaban complicando. De hecho, ya Septimio Severo y Geta vuelven con sus correspondientes cortejos imperiales del mismo sitio hacia el mismo lugar, hacia Roma, desde Britania hacia Roma, por caminos separados, ¿vale? Y llevando campamentos separados, sin relacionarse uno con otro. Cuando llegan a Roma, dividen el Palacio Imperial para no tener que cruzarse en el día a día. Esta era la situación, ¿no? Caracalla, en cuanto pudo, convenció a unos cuantos centuriones y acabó con su hermano, ¿no? No solo con su hermano, según las fuentes, quiero recordar que era Dion Casio, habla de que unos 20.000 de los seguidores de Geta en Italia y sobre todo en Roma perecieron en la posterior represión. Esto no es nuevo, ¿no? Su padre, Septimio Severo, en las guerras civiles que libró hasta llegar al poder, por ejemplo, contra Albino o contra Níger, pues realizó también una represión muy dura y acabó con muchos miles de opositores quedándose con su propiedad, por cierto. Bueno, Caracalla no tembló el pulso y hizo algo parecido, algo que tampoco era nuevo, es decir, que no lo inventó Caracalla tampoco, ¿no? Ya hemos hablado en un vídeo anterior que os animo a buscar en el canal, que Caracalla también tenía problemas tanto físicos como neurológicos y a lo largo de su vida visitó varios santuarios tratando de restablecerse de estos problemas, ¿no? ¿Estaba loco o no estaba loco? Eso no significa que estuviera loco, tenía problemas neurológicos, que es distinto, ¿no? ¿Qué más cosas? Caracalla era además un hombre que no le gustaban los temas civiles, prefería, prefería dedicarse, era más un soldado que un administrador y dejaba todo el tema de la administración a su madre, a Julia Domna, ¿no? Que a pesar del asesinato de Geta delante de ella misma, pues siempre estuvo apoyando y encargándose de ese tipo de labores administrativas del imperio, siendo uno de las principales y de las personas más poderosas que había en el imperio. Eh, pe- 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 Acabó con varias personas y con varios y tuvo también varios problemas con senadores en la época. Y bueno, cuando una persona era sospechosa de traición, nunca le tembló la mano a la hora de acabar con él, ¿no? Eso realmente fue también un poco lo que acabó provocando estos dos factores, su descuido por las labores administrativas y, y que en cuanto alguien caía en la más mínima sospecha, pues era quitado de en medio, ¿no? Pues acabó realmente con su vida después de bastantes años de gobierno, ¿no? No voy a decir reinado porque todo el mundo se empeña en decir reinado cuando hablamos de emperadores. Los emperadores no reinan, los emperadores gobiernan. Eh, pe- 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 pe. ¿Quién fue esta persona? Macrino.
Macrino era el prefecto del pretorio. Era un señor que tampoco era un soldado, a pesar de ser el prefecto del pretorio. Era un señor que había destacado por sus capacidades legales y administrativas. Eso había hecho que el anterior prefecto del pretorio en tiempos de Septimio Severo se fijara en él y que cuando Plauciano, creo recordar que era, y cuando Plauciano cae, curiosamente, porque esto era muy frecuente, cuando caía un personaje, solían caer también sus clientes. Macrino sobrevivió. Macrino era un personaje, dice, Dion Casio dice oscuro, ¿no? De oscuro origen. Realmente para Dion Casio, que era un senador, cualquier persona que no fuera senador tenía un oscuro origen, o sea que perfectamente podía haber sido un hombre de clase ecuestre, ¿no? Que llevaba un pendiente en el ojo, en la oreja, por su origen norteafricano, ¿no? Que lo que era típico en los mauros. Bueno, cuando Plauciano cae, Macrino eh, le sucede en el poder. En vez de caer, acaba sucediendo en el poder después de pasar por una serie de puestos administrativos intermedios. Y bueno, cuando Caracalla inicia su campaña persa, eh, recibe desde Roma cartas en las que se denuncian determinadas cosas de Macrino y se tiende sobre una sombra de traición. ¿Qué le salva la vida a Macrino y qué le cuesta Caracalla la vida en todo este tema? Pues que como no se encargaba de las cartas, la carta llega a Julia Domna. Hasta que Julia Donna la lee para poder avisar a su hijo de lo que está sucediendo, a Macrino le da tiempo a urdir su conspiración, ¿no? Ya se estaba oliendo algo porque los personajes de su alrededor, de sus personajes de su propia confianza, los que él había puesto en algunos de los puestos más importantes del gobierno, habían sido destituidos dejándole a él cada vez más solo e indefenso, ¿no? En el peligroso círculo cortesano, ¿no? Que era la corte, ¿no? Un sitio bastante peligroso. En definitiva, lo que acabó haciendo fue ganándose la voluntad de tres personas. Uno era Marcial, era un evocati, un soldado veterano, que estaba resentido con Caracalla porque Caracalla le había negado el ascenso a centurión. Y otros dos eran dos hermanos tribunos del pretorio, no recuerdo ahora los nombres, a los que se les prometió, a los que se le hicieron grandes promesas, ¿no? Por parte de Macrino. ¿No sabías qué se hizo? Estando ya en Asia, en Caracalla, cuando iba de una ciudad a otra, se paró para, como dicen las fuentes, aliviarse, ¿no? Entonces, aprovechando ese momento de defensión y haciendo como que se iba a acercar a decirle algo, Marcial lo que hizo fue atacarle, herirle, montarse en un caballo y salir corriendo, ¿no? Los escitas que formaban la guardia más próxima a Caracalla lo acabaron matando de un lanzazo. Mientras todo esto sucedía, los dos pretorianos, los dos tribunos del pretorio, que eran hermanos, que había ganado también la voluntad de que se habían asociado a Macrina a esta conspiración, lo que hicieron fue, con el pretexto de ayudar a Caracalla, a rematarlo. De esta manera, Caracalla muere, nadie puede culpar a Macrino de estar detrás de estas muertes, y tras 4 días de interregno, por decirlo así, de tiempo, de vacío de poder entre un puesto y otro, es proclamado emperador Macrina, ¿no? Su prefecto de pretorio, que es el que al fin y al cabo tenía la fuerza. Macrino va a llevar una política de respeto aparente hacia la anterior dinastía. Va a apartar a Julia Domna del poder, ¿no? Esta mujer se va a acabar autosuicidando, dejando de comer, ¿no? Como señal de muda protesta, ¿no? Porque era plenamente consciente que había sido Macrina, ¿no? El asesino de su hijo, ¿no? Y bueno, tampoco va a durar mucho en el poder Macrino, ¿no? A su tiempo va a ser muy escaso, no va a tener tiempo de consolidar su usurpación porque realmente le van a surgir dentro de la propia dinastía dos rivales, bueno, un rival, Heliogábalo, el que conocemos todos como Heliogábalo, aunque deberíamos llamarle el Agábalo, o el Agabal, que, bueno, proclamándose hijo bastardo de Caracalla y apoyándose en legiones como la Tercera Gálica, las legiones de allí, o la Pártica, por ejemplo, también, una legión que también está allí destinada, pues va a acabar derrocando a Macrino, ¿no? Y convirtiéndole de un usurpador que se había convertido en emperador a devolverle de nuevo a su puesto como tirano.
uso la palabra tirano porque la palabra usurpador no se usaba en la antigüedad tampoco. Así que nada, esta es mi historia un poquito sobre y una el periodo del gobierno de Caracalla un poco visto a vista de dron, ¿no? Desde arriba, de una manera muy rápida, ¿no? Para que os hagáis una idea del personaje. Así que nada, con esto os dejo y otro día os cuento alguna cosita más, alguna curiosidad más del Imperio Romano que tanto nos apasiona. Suscribiros al canal que nos ayudáis mucho y muchas gracias.